Al revisar la articulación de la rodilla, es una articulación bastante particular porque al estar entre el tobillo y la cadera puede sufrir consecuencias desde el punto de vista patológico de lesiones producto de alguna deficiencia en cualquiera de las otras dos articulaciones, ya sea el tobillo o de la cadera. Esta articulación en particular se considera como de tipo sinovial de bisagra modificada o bicondilia, ¿ya? Y está compuesta por 3 elementos óseos en específico. Si nosotros vamos quitando un poco la piel, vamos a dar cuenta que lo primero que vamos a ver debajo de la piel es el sistema, ¿cierto? Esta fascia que hay debajo. Si la ocultamos, nos vamos a dar cuenta que lo primero que encontramos son bursas. Ya tenemos una bursa subcutánea que es prerrotuliana porque está antes de la patela. Tenemos una subcutánea infrarrotuliana que también va debajo de la piel, pero justo por debajo de la patela. Si nosotros la ocultamos, vamos a encontrar una bursa infrarrotuliana, pero ahora es mucho más profunda, ¿ya? La que está ahí. Vamos a ir ocultándola y podemos ver que por lateral tenemos una bursa para el tracto iliotibial, tenemos una bursa subtendinosa, ¿cierto?, del bíceps femoral, y por superior encontramos, ¿cierto?, al fondo, una bursa subtendinosa lateral, pero que es para el gastrocnemio lateral. Vamos a ocultar esta fascia que tenemos acá, la superior también, y vamos a encontrar otra bursa que también es subtendinosa para el gastrocnemio medial. Si nosotros la eliminamos, para despejar un poco la vista, vamos a encontrar por acá, ¿cierto?, que tenemos más bursas y encontramos los ligamentos que van a dar soporte a esta articulación. Algo particular que hay que mencionar y no olvidarnos es que hay un cuerpo adiposo de Hoffa, que está justo debajo de la rótula. Se tiende a inflamar cuando podemos tener alguna contusión directa o por sobreuso, ¿ya?, por mucho movimiento. Ocultamos este cuerpo adiposo y podemos encontrar la capa fibrosa de la cápsula articular, se ven, es todo lo verde que está ahí, que llega hasta la parte de Hoffa. Tenemos por superior, ¿cierto?, retináculos patelares rotulianos, uno derecho, ¿cierto?, lateral, y tenemos uno derecho también porque es la extremidad derecha, pero medial. Estos dos retináculos, su función, si se fijan, van desde la cara anterior de los cóndilos tibiales y se insertan en los bordes lateral y medial respectivamente de la patela. Ya también tienen fibras que llegan, si se fijan, a los ligamentos, ¿cierto?, patelofemorales laterales que están ahí, y patelofemoral medial que está por medial. Estos retináculos y esos ligamentos se encargan específicamente de mantener la patela en un eje longitudinal mientras nosotros hacemos la flexoextensión de esta articulación. Si nosotros eliminamos, ¿cierto?, estos retináculos, nos quedan los ligamentos, como dijimos, patelofemorales. Tenemos ligamento anterolateral de la rodilla y tenemos el colateral lateral o colateral fibular o peroneo, ¿ya? Ese está por lateral y por medial encontramos el colateral tibial o colateral medial, ¿ya? Acá tenemos la bolsa anserina, ¿cierto?, que es de la pata de ganso, la vamos a ocultar también. Y por acá tenemos la bursa del semimembranoso, que también la vamos a ocultar. Si seguimos moviendo, ¿cierto?, el modelo por lateral, vamos a encontrar que tenemos el ligamento popliteo arqueado, que tiene esta forma, ¿cierto?, como de V. Y finalmente vamos a encontrar el ligamento popliteo oblicuo, que es el más superficial que tenemos por la zona posterior de la rodilla. Quitamos estos ligamentos, ¿cierto?, que eran más superficiales, los colaterales, ¿cierto?, los patelofemoral, el anterolateral de la rodilla, y nos vamos a quedar específicamente con la capa fibrosa de la cápsula articular. Vamos a ocultar esta y inmediatamente lo que podemos ver aquí, vamos a quitar un poco de fascia también y de tabiques, el ligamento patelofemoral medial y el colateral medial ocultos. Lo primero que vemos acá, ¿cierto?, vendría siendo la membrana sinovial. Si se fijan, recubre más porción del fémur en su extremo distal o epífisis distal
¿cierto? A la altura de los cóndilos y epicóndilos, que la tibia como tal, ya se inserta así en la meseta tibial como ven acá abajo. Esta membrana sinovial, acuérdense que se encarga de poder brindar el líquido sinovial a la articulación. La ocultamos y acá podemos ver por la cara posterior, ¿cierto? Que tenemos otra bursa, que es una bursa subpoplitea, la que aparece ahí, o también receso subpopliteo, y podemos encontrar el ligamento meniscofemoral posterior. Si se fijan, está inserto, va desde el cóndilo medial, ¿cierto? En la fosa intercondilia, cara medial del fémur, y se inserta en el menisco, en este caso lateral, ¿ya? Menisco lateral, menisco medial. Quitamos este ligamento meniscofemoral y encontramos el ligamento cruzado posterior, que es mucho más consistente, mucho más grueso, ¿cierto? Para dar la estabilidad a la articulación. Si se fijan, va por la cara posterior de la tibia, a la altura de la fosa poplitea, ¿cierto? Y se inserta en la cara interna de la fosa intercondilia, ¿cierto? Del fémur, por medial. Ya, tiene esta forma cruzada. Lo quitamos y vamos a encontrar adelante, que va desde, ¿cierto? Desde la cara interna por lateral del cóndilo lateral, ¿cierto? Del fémur, y va a llegar finalmente a la porción medial sobre en la meseta tibial, ¿cierto? Adelante de la eminencia intercondilia, que aparece ahí. Ese es el cruzado anterior. Luego podemos ver acá que está el ligamento meniscofemoral anterior. Así como tenemos uno posterior, también tenemos uno anterior, que no se alcanza a ver, ¿cierto? Por la zona anterior de la rodilla, solamente por posterior. Lo vamos a ocultar y vamos a encontrar que también tenemos dentro de los meniscos, ¿cierto? Ahí está el ligamento transverso de la rodilla. Como se ve acá, une los cuernos anteriores de los meniscos. Lo vamos a ocultar y aquí nos queda, ¿cierto? Menisco medial, lo podemos aislar, ¿cierto? Y el menisco lateral. Bajo ellos podemos encontrar ligamentos que son meniscotibiales, ¿cierto? Lateral y en este caso el medial, que van a ayudar a unir los meniscos, ¿cierto? A la tibia. Vamos a ocultar estos ligamentos, se ven más por la zona posterior, y aquí tenemos el ligamento como tal. Si lo vamos a aislar el ligamento, vamos a volver atrás, ocultar otros y podemos ver que tiene esta forma, ¿cierto? Grande como una C. Ese es el menisco medial. Ahora, si nosotros nos fijamos en el menisco lateral, vamos a ocultar los demás, tiene esta forma como de O y es más pequeño, ¿cierto? Es mucho más cerrado en su interior. Ese es el menisco, en este caso, lateral. Aparte de los meniscos, podemos encontrar que tenemos cartílagos, ¿cierto? La área articular de la tibia, y tenemos acá la patela por superior, ¿ya? Acá arriba se alcanza a ver que también tenemos otra bursa, que es la suprarrotuliana. No solamente tenemos la prerrotuliana o la infra, sino que es la supra, ¿ya? Si nosotros nos vamos un poco más abajo, que también viene siendo parte del segmento de la rodilla, tenemos la articulación entre la tibia y la fíbula proximal, ¿ya? O peroné. Esta articulación es de tipo fibrosa, subtipo sindesmosis, por lo tanto no tiene mucho movimiento, solamente unos pequeños deslizamientos que existen acá, y está protegida por el ligamento anterior de la cabeza del peroné y por el ligamento posterior de la misma cabeza del peroné. Si nosotros ocultamos esto, vamos a encontrar que aquí tenemos el área articular, ¿ya? Aparte de eso, a esta articulación le da sujeción la membrana interósea de la pierna. Si bien no está directamente en la articulación de la rodilla, también cumple función y aporta algo de movilidad. Más que movilidad, también tiene relación con los elementos blandos que nosotros vimos en la rodilla como tal, los ligamentos colaterales laterales, por ejemplo, los ligamentos, en este caso, meniscofemoral lateral, el ligamento, no meniscofemoral, sino que meniscotibial lateral, la misma cápsula articular, ya que alcanzan algunas fibras a tocar la cabeza del peroné, por lo tanto también tienen implicancia en ello. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de las superficies articulares de estos huesos,
que tenemos acá, vamos a hacer una selección múltiple, ¿cierto? Solamente los elementos óseos los vamos a aislar y los vamos a dividir un poco. Ustedes pueden apreciar que primero, a nivel de la tibia, tenemos que la superficie articular de la tibia por medial es mucho más grande que por lateral. Es por eso que el menisco medial es mucho más grande y tiene forma de C, mientras que el menisco lateral es más pequeño y tiene forma de O. Luego podemos ver la cara de la patela, que en la patela, ¿cierto?, tiene una cara más expuesta, la zona lateral, que la zona medial. Si lo vemos desde arriba, ¿cierto?, una vista superior, vemos que tiene una forma como de cuña triangular. Eso es porque si nosotros nos vamos al fémur ahora, vamos a estabilizar esto un poco aquí, veamos las superficies articulares del fémur. Si se fijan acá, efectivamente la zona lateral en este caso es mucho más alargada que la medial y además tiene esta forma como triangular, ya una especie de cóncavo. Luego, si nosotros tomamos el fémur y vemos sus cóndilos, la forma que tienen, el cóndilo medial es mucho más grande que el cóndilo lateral. Y esto se condice con la forma tanto de los meniscos como de los platillos tibiales. Como ambos son cóndilos, pero son dos que están unidos, trabajan como una articulación de tipo bisagra. Por eso se llama que es una bisagra o es una articulación bicondilia. Ya, porque por forma podríamos decir que es condilia, pero los movimientos que tiene esta articulación no lo permiten. En este caso, al ser una articulación de bisagra, permite la flexoextensión solamente, pero, sin embargo, por la forma que tiene y al ser bicondilia, ¿ya?, y no ser como una tróclea normal de una articulación de bisagra, y esta es una articulación de bisagra modificada, permite hacer una leve rotación, pero solamente cuando la rodilla se encuentra en una flexión, ¿ya? Porque en una flexión la patela baja y permite este desplazamiento.